Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal Ramón, Alex? En esta semana álgida, en donde, bueno, pues de una u otra forma se revivió el caso Ayotzinapa. Así es. En un asesinato, pues muy lamentable de un miembro, de un personaje, de un joven que participaba dentro de la normalidad de Ayotzinapa y participó en aquel evento de la famosa puerta del Palacio Nacional, y que de ahí, por alguna razón extraña, coincidental o diocesencia, Al día siguiente. Al día siguiente es asesinado por un policía en Guerrero. Así es, en Tixla Guerrero. En Tixla Guerrero. Es asesinado y ese asesinato, pues, eleva el número de 43 a 44, aunque yo digo que son 45, porque también hay que contar ya cómo es aparecido Alejandro Encinas, a quien lo sacaron de gobernación, ¿verdad? Y habría que contabilizar también a quien renunció con las investigaciones. Así, al fiscal especial Omar Gómez Trejo, claro. Gómez Trejo. Y ahí sería ya el 46. Es decir, el conteo de Ayotzinapa no solamente se ha resuelto el caso como lo prometió el presidente. Y bueno, este caso de Ayotzinapa me recuerda a la mitología de Ícaro, este personaje que de una u otra forma se hace de unas alas de cera para ascender al sol y ser tan brillante como el sol y sentir el poder que le daría eso, y termina porque el calor del sol derrite las alas, de la cercanía derrite las alas, e Ícaro termina donde termina, Claro. caído, donde no hay alas. Bueno, eso le pasó a López Obrador. López Obrador pidió las alas prestadas de Ayotzinapa para ascender al sol, es decir, al poder. E hizo de Ayotzinapa su número uno, su objetivo número uno de reivindicación nacional al pueblo, clamando por sus desaparecidos. Una promesa de campaña. Promesa de campaña, number one. Pero ¿qué pasó? Se puso las alas y conforme fue acercándose al sol, descubrió que el sol era color verde olivo. Y la temperatura de ese color verde olivo derritió las alas. Y el señor cayó y hoy se está estrellando en el suelo. ¿Por qué? Porque a la hora que el señor Alejandro Encinas empezó a decir, aquí hay militares, aquí huele a verde olivo, aquí vamos a consignar a 8, aquí la fiscalía los tomó y los mandó a prisión, de pronto las alas se derritieron en la 4T y todo se cayó y había que deshacer, no la verdad histórica atribuida a Murillo Karam y a Cerón, sino la verdad histérica. Y ahora, pues hombre, con este episodio de Guerrero y todo lo que está ocurriendo, pues se está reviviendo, no apagando el asunto de Ayotzinapa. Rodrigo. A ver, claramente esto es parte del caldo de cultivo de Guerrero como estado fallido, porque está la insurrección abierta del caso Ayotzinapa, que por cierto ya hay reportes que indican que Audomaro Martínez, el titular de la inteligencia en este país, ya le alertó a la campaña de Claudia Sheinbaum, cuidado, porque puede haber provocaciones para tus eventos en los próximos días. Imagínate. La relación entre el movimiento Ayotzinapa y el gobierno de la 4T alcanza su punto más bajo en este momento. Esa es la primera parte del caldo de cultivo de estado fallido, pero vemos también estos videos cada vez más recurrentes donde el crimen organizado maltrata a checadores y a transportistas, donde abiertamente hacen valer la autoridad de aquí somos nosotros y no el Estado. Y qué decir del asesinato también de personajes políticos y candidatos y personajes incluso como el ex suegro de la gobernadora Evelyn Salgado, una persona que ya fue procesada también por temas de crimen organizado. A ver, todo esto que hacia dónde indica, hacia que no hay capacidad estatal para resolver los problemas y por eso la oposición en el Congreso Federal dice necesitamos decretar la desaparición de poderes en Guerrero. Acto seguido, al día siguiente, la gobernadora Evelyn Salgado anuncia 3 temas muy importantes. Primero,
la salida del secretario de Seguridad, el general brigadier Rolando Solana, la salida del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y pide también la salida de la fiscal, que es una fiscal, por cierto, emanada de las Fuerzas Armadas, una fiscal militar. ¿Por qué? Porque se montó toda una operación de encubrimiento en torno al asesino de Yankee Cotán Gómez. A ver, Yankee Cotán Gómez fue asesinado, habían dicho las autoridades de Guerrero, en un retén. No hubo tal retén, como ahora sabemos por investigaciones federales de la FGR. Fue asesinado, dicen ellos, las autoridades de Guerrero, o dijeron en su momento, como para repeler una agresión. Ahora sabemos que las pruebas de balística indican que solo hubo disparos de afuera hacia adentro. Y que, por cierto, a ver, mientras estaban las autoridades departiendo esta versión falsa en la madrugada del viernes de la semana pasada, había uno de los estudiantes de la camioneta detenido de manera clandestina, secuestrado, privado de su libertad, en una comunidad cercana a la carretera Chilpancingo. Esto, por donde se le vea, es un escándalo. Y viene después la fuga. Y viene después la fuga. Conveniente. Que, por cierto, la Fiscalía de Guerrero dice que no se hace responsable, que hay que ver a quién se le escapó, que nunca estuvo bajo su custodia. Y otro elemento también que enrarece el ambiente, que es, digamos, la privación de libertad o la desaparición temporal durante algunos días de 2 agentes federales de la Fiscalía General de la República asignados a la investigación de ese asesinato. Así o más claro. A ver, Alejandro, Sí. ¿y el presidente qué tuvo que hacer? No le quedó más que admitir y en la mañanera decir, es un caos el asunto ahí en Guerrero y asumir los costos, ¿no? Pero recordemos que el presidente no se ha querido asomar a Guerrero en muchas cosas. Desde Desde aquel Acapulco. prototípico gesto que tiene el presidente de no ir y visitar después toda la costa de Guerrero, en la parte de Acapulco, para ver el desastre en el que estaba convertido la ciudad. Hoy se repite la historia. Es una historia en la que existe un desastre no provocado por un huracán, sino por un fenómeno de años en lo que, como bien dices, todo está mal, ¿sí? Desde una gobernadora que es heredera de un clan político súper cuestionado en el estado de Guerrero, sobre un lugar donde las autodefensas, el enfrentamiento entre las autodefensas y cómo el monopolio de la violencia ha cambiado del Estado hacia las organizaciones criminales. Es decir, el presidente todavía tiene la seguridad de decir y afirmar que no pasa nada, que ahí fue que los jóvenes estaban atacando, pero pone en su lugar al presidente en ese sentido y la realidad se termina imponiendo ante él. ¿Cómo hacemos para que en el Estado, en el país, el fenómeno Guerrero no se siga repitiendo? Porque si el presidente no se asoma hacia esos fenómenos que están sucediendo, pues hoy es Guerrero, pero mañana puede ser Tamaulipas y pasado puede ser Michoacán o pueden ser estados en el centro del país, ¿no? Entonces creo que es un golpe de realidad y aparte lo peor que le puede pasar al presidente en términos de comunicación, otro Ayotzinapa. A ver, comentabas. Déjame hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿No creen ustedes que esto está yendo en una ruta tan curiosa de empezar a crear fueguitos por aquí, por allá y por acullá para justificar el plan de estado de excepción? Pues lo hizo ver incluso el propio Alejandro Encinas en una columna esta semana en el Universal diciendo, a ver, todo lo que está sucediendo en torno al caso Ayotzinapa, él prácticamente sugiere es porque están calentando ahí la sopa para dividir al presidente López Obrador del movimiento Ayotzinapa y que no suceda que se pongan de acuerdo para que se cumpla la demanda número 1 de los padres de los 43, que es que se entreguen los 866 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, que contiene las grabaciones de la DEA, que de acuerdo al Centro Miguel Agustín Pro, terminan de confirmar la relación de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército, en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y convenientemente, y hemos visto varias señales desde el oficialismo donde dicen podría haber una situación en las elecciones de que no hubieran condiciones. Así es. El mismo hemos visto y escuché al presidente, escuché a Pigmenio Ibarra en su espacio con Ciro Gómez Leiva. Entonces,
Hay también una versión desde el oficialismo diciendo, ojo, si esto se sale de control, las elecciones pueden estar A ver, manchadas, eso- puede haber un movimiento de la oligarquía que esté impidiendo que se dé la transformación, etcétera, etcétera. Eso en psicología, Alejandro, os digo, se llama proyección. Estás proyectando lo mismo que tú estás. ¿Para qué? Para que la gente el día que ocurra, si llega a ocurrir o si se necesita que ocurra, no sé, Ujú. asuste a la gente y diga, no, pues sí, el Era presidente ya natural. no lo había dicho, Claro. ¿no? Entonces, vamos a ver que creo que el foco de calentamiento y de atención pasó súbitamente de Tamaulipas, donde Guerrero. estaba con toda la parte guachicolera Claro. y lo de Américo Villarreal y todo su clan, la señora McDonald's y demás, pasó a Tierra Caliente, a Guerrero. Entonces ya tenemos aquí dos foquitos de infección muy fuertes. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente y cómo se va a destapar y qué inquietud va a generar. Conclusión lo digo. A ver, yo creo que no podemos dejar de ver el factor verde olivo, que es como comenzamos esta conversación, y veamos el caso de Yotzinapa. A ver, en el fondo, ¿por qué la DEA espió a miembros de Guerreros Unidos? Porque ellos tenían la sospecha de que existía, o que más bien que existió, una red de tráfico de heroína desde la Sierra de Guerrero hasta los suburbios de Chicago. Cuando empiezan a espiar, y esto está escrito, por cierto, en un artículo muy importante de Ronen Bergman y Natalie Kitroff del New York Times, publicado en septiembre del año pasado, pues se dan cuenta que altos oficiales del ejército recibían sobornos de Guerreros Unidos. Ese es el primer gran indicio de esta complicidad de Guerreros Unidos con el ejército mexicano. Y si retomamos la coyuntura actual de decir qué está pasando con la investigación del caso de Yotzinapa, bueno, al menos en la Fiscalía de Guerrero, pues la titular está emanada de las Fuerzas Armadas. El ahora renunciado secretario de Seguridad es un general brigadier emanado de las Fuerzas Armadas. Y todos los obstáculos que ha habido en la investigación que apuntaban hacia el ejército, llámese Alejandro Encinas, llámese Omar Gómez Trejo, que era el fiscal especial del caso de Yotzinapa, llámese el Centro Miguel Agustín Pro, llámese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del CIDH, todos han sido removidos por acción directa del presidente López Obrador. Alejandro, conclusión. ¿Qué tiene que pasar en Guerrero para que suceda un sacudimiento? Es decir, hoy vemos a la gobernadora solicitando y exigiendo la remoción del secretario, de la fiscal, que se supone que es una fiscal independiente. ¿Y dónde ha estado la gobernadora? Este no es un problema que empezó ayer, es un problema de años y pues no olvidemos que ella forma, pues, su papá, Félix Salgado Macedonio, pues es una de las personas que controlan la política en Guerrero y lo siguen controlando hoy. Acusado de los acuerdos de Claro. 2005 en plena guerra del cártel de los Zetas con el cártel de los Beltrán Leiva. Así es. Pues bueno, tenemos el caso ahí muy claro de que esas alas de Ícaro ya se acercaron demasiado al sol. No se percibe todavía el golpe en el piso, pero ya se sienten bastantes gotas de cera en el ambiente. Y bueno, pues uno de los grandes escándalos de la semana es este que se gestó con la investigación de Grupo Reforma a través del norte de Monterrey, en donde pues finalmente surgieron lo que aquí hemos estado tanto tiempo diciendo, el facturerismo, los favores de el despacho que se despacha en grande o que se despacha con la cuchara grande, porque aquí hay cuestiones alimenticias de por medio. ¿Qué pasó? Pues simplemente que se pudo comprobar que el despacho de la familia García Sepúlveda, ¿Del García gobernador? Mascorro, el gobernador, y su padre, García Ujú. Sepúlveda, su gobernador, García Mascorro, su padre, 50-50 tienen, pues de una u otra forma en 2017, al menos eso dicen los documentos, hizo alguna especie de gestión fiscal, ¿cómo se llama, Rodrigo? Sí, una gestión para resolver un crédito fiscal. Un crédito fiscal, y de una u otra manera, en reciprocidad a al pago de esto, pues recibió 200 millones de pesos de honorarios. Hemos preguntado de qué tamaño tiene que ser El ese problema crédito fiscal Ujú. para que te den 200 millones de pesos de honorarios. Tendría que ser un crédito fiscal mayor al que le fincaron a FEMSA y a Walmart juntos, las dos empresas más grandes del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, quitando a América Móvil. Imagínate. Bueno, de ese tamaño Ujú. son los compromisos.
Esto deja en evidencia muy clara, ¿sí? Y le pone contra la pared al gobernador Samuel García y a todo el séquito de ex colaboradores o ex practicantes del despacho que se despacha con la cuchara grande, del papá de Samuel y de Samuel, como que llevan los apellidos Arratia, Claro, Mendoza, claro. Flores, Ujú. y que de una u otra manera empezarán a aflorar, porque está claro que en lo que ha salido hasta ahorita Samuel García a hablar del tema, pues no ha sido muy nada claro, al contrario, o sea, se ve que está fuera de control, deja a los reporteros, o a la reportera en este caso, Ujú. con un palmo de narices, no Ujú. contesta, dice puras mentiras. Ujú. El asunto está saliéndose de madre y esto pues ha gestado ya en Nuevo León una condición de mega crisis. Y es un caso. Y es un caso, apenas empezamos. Sí, ¿Sí? así es. Alejandro. Pues uno, un control de daños del gobernador muy malo. Es decir, lanzan al gobernador a su mañanera en Nuevo León y no aguanta 3, 4 preguntas de una reportera y pone en redes sociales a un gobernador realmente descontrolado, realmente con muchas dudas, realmente que parece que lo agarraron con los dedos en la puerta. No Es parece, decir, es lo muy evidente, ¿no? agarraron. Pero al menos él, si había tenido algo en su comunicación, es que él siempre ha mantenido sus argumentos y los defiende con todo, ¿no? Y en este momento se le acabaron Se los quedó argumentos. callado y se va de la conferencia de prensa. Hay dos elementos bien interesantes. Uno, pues obviamente que el gobernador termina admitiendo que recibe el pago. Dos, dice que el pago fue en 2017, pero rápidamente al revisar los documentos se ve que el pago se realizó en el 2021. Es decir, cuando ya era Cuando gobernador. ya era gobernador. Y yo volteo a ver dos elementos o dos daños colaterales de este escándalo. Uno, su esposa Mariana. Es decir, su esposa Mariana, estamos a días de que lanza su campaña con un discurso de que le den la oportunidad a la juventud, aunque tenga falta de experiencia, para demostrar que pueden hacer un gobierno distinto en la capital de Nuevo León, en Monterrey. Pues nada más que va a empezar con un periquito a un lado, un periquito muy maloliente, color naranja, Sí. que no le va a hacer ningún beneficio. Rodrigo. A ver, hay que recordar, esto lo publicamos en Magenta hace 2 años, una semana antes, es más, no una semana, 4 días antes de entrar al gobierno, Samuel García registró 4 empresas nuevas a su nombre que no puso de relieve en su declaración patrimonial. Estas 4 empresas son Saga Bienes Internacional, Saga Comercio, Construcción y Transporte, García Sepúlveda Inver y una cuarta empresa de la cual Mariana Rodríguez tiene el 30% de las acciones, Samal Mar. A ver, esto ya te habla por qué si vas a entrar a gestionar un estado como Nuevo León, que supone que no tienes que tener conflictos de interés empresariales, ¿por qué registras nuevas compañías precisamente al sector de la construcción y el sector infraestructura? Eso lo preguntamos entonces porque tú hiciste la Así investigación es, claro. y se dijo en el reportaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a la fecha no ha habido una respuesta del gobierno del estado de por qué sucedió eso. Lo que sí necesitamos es tener el contexto. Recordemos la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, del SAT y de la Fiscalía General de la República, 3 instancias a nivel federal, en torno a una presunta operación de recursos de operaciones de procedencia ilícita que transitaban por el despacho familiar, firma jurídica y fiscal abogados. A ver, esto no es un invento. Y leo una parte que fue reportada en su momento en abril de 2021 por Animal Político, donde dice, una indagatoria federal identificó que familiares de Samuel García están relacionados con transacciones millonarias no reportadas ante el SAT, vínculos con empresas fantasma e ingresos incongruentes. Esto es de abril del 2021. No es nuevo. Ahora el gobernador sale a decir que esto es una trama de la Fiscalía de Nuevo León, controlada por Adrián de la Garza, que es época electoral. A ver, ¿Dónde he esto escuchado viene esos? desde atrás. Claro. Se victimizó, igual que se victimiza victimizó. su amigo López Obrador. Recordemos Así es. también, Ramón, pero no solo es esto, también la Unidad Técnica de Fiscalización del INE comprobó que se utilizaron empresas fachada para triangular recursos a través de sus familiares con Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué esto es tan delicado para Samuel García? Porque estas 4 nuevas empresas que registró antes de entrar al poder puso como socios y accionistas a su padre
a su madre, a sus hermanos y a su esposa. Bueno, recordemos que la fecha en que estás diciendo, Rodrigo, el 21, Ujú. todavía estaba arriba Santiago Nieto, en la UIF. Así es. Y en aquel entonces las indagatorias revelaban, según lo que pudimos tener conocimiento por ahí, de que al checar las 60 y tantas cuentas que había Así es. de la familia García Mascorro, García Sepúlveda, se encontraron cerca de 8,000 millones de Es pesos, correcto. diciendo, a ver, no es poca cantidad. Y con el tiempo, esa cifra, ahora revisada por Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF, se ha elevado sustantivamente. Ya lo veremos hasta Ujú. dónde va a llegar, pero creo que esto está abriendo Por si una... 8,000 millones fueran pocos. ¿Mande? Así es. Por si 8,000 millones de pesos fueran pocos. Por supuesto. Y veamos algo muy importante. Esto son contratos por 1,000 millones de pesos otorgados a una empresa que da alimentos en penales, en lugares que el gobierno del estado tiene que estar dando alimentación. No es el gran contrato de la construcción de un acueducto. Tampoco es el gran contrato de una presa Libertad. De la Plaza Libertad. Tampoco es un gran contrato de las cuestiones que trae encima el gobernador. Esto es apenas un proveedor de carácter medio. Si en un proveedor de carácter medio se están llevando, más o menos, como está ahí puesto, el 20%, ¿sí? Hombre, yo recuerdo que los priistas andaban en los 5, 10%. Ya los panistas, como era más difícil y apreciaban más también el dinero, pues le elevaban un poquito entre el 10 y el 15. Pero ahorita ya 20 y para arriba. Alejandro. Otro efecto colateral es, después de esto, ¿qué pasa con la alianza que tiene el presidente con Samuel? Ahora, ¿de qué le sirve de aliado a Samuel? ¿Ya no le sirven? Absolutamente de nada. Claro. Es decir, Samuel García se ceñía a esa línea de vida que tenía desde el Palacio Nacional, y después de que esto sucede, pues rompe totalmente con la jugada y la estrategia que podría tener el presidente. Entonces creo que Y el eso, daño... y eso le pega directo, Alejandro, Ajá. a Maynés. Totalmente. Porque el padrino del señor Maynés, pues es nada menos que... Ahora, Así es. ahora, ¿cómo sale a hacer campaña su principal coordinador de campaña y el principal asset de Movimiento Ciudadano, que es Samuel García y Mariana Rodríguez? ¿Cómo salen ahorita a hacer campaña? Claro. Mariana tiene un problema grave, porque se va a tener que deslindar de este asunto, no solo por Samuel, porque la investigación original de la UIF también señalaba que de esos 8,000 millones de pesos que entonces encontraba la oficina de Santiago Nieto, al menos 1,600 millones de pesos serían vinculados a 16 empresas del papá de Mariana Rodríguez Cantú. Algunas de esas empresas con sede en Baja California, en lugares en viviendas de interés social, por ejemplo. Ese va a ser un detalle que va a tener que resolver Mariana Rodríguez y que va a ser público en su momento en los debates, muy seguramente. Y por otro lado, a ver, aquí decimos, todo apunta al despacho familiar. Y veamos lo que ha hecho Carlos Mendoza Cano, veamos lo que ha hecho Félix Arratia. Carlos Mendoza Cano fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, que es la UIF estatal de Nuevo León. Lo hizo todavía cuando el Bronco era el gobernador. En las últimas semanas del Bronco, cuando ya Samuel García empezaba a dejar ver cuál sería su puesto de la administración. Y un completo conflicto de interés porque él venía de firma jurídica fiscal, una instancia investigada a nivel federal, que por cierto, en esta nueva oficina le daban acceso a toda información de este tipo de carpetas y este tipo de ¿Y las expedientes. conseguía? Y las conseguía. Y después vienen denuncias de numerosos, decenas, por no decir cientos de empresarios que dicen, desde esa oficina se nos extorsionó. Y uno de los operadores de esa extorsión era Félix Arratia como titular del SAT. Es decir, quien estaba en el despacho pasa uno a la UIF y otro al SAT. A ver, y ahorita el tamaño del miedo, el pánico que les da, pues los obliga a Samuel a que les dé a cada uno de esos personajes, tanto a Arratia como a Mendoza, y le sumamos a Mike Flores, Claro. su respectiva diputación, Claro. para ponerles un capelo, un fuero de intocables para lo que venga adelante, porque cada quien, o sea, el temor para Samuel tiene que ser uno muy claro, que cualquiera de ellos para salvarse diga, ¿saben qué?
yo me declaro testigo protegido, Claro, suelto toda la sopa y que se hunda el que lo pidió. sí, claro. No, y como prueba de cómo se hacen las cosas en el gobierno de Samuel García, un tuit. ¿Cómo va Samuel García y dice, estoy aquí con mi compadre Elon Musk, lo vamos a contratar para que haga un túnel importantísimo que se ha hablado de mucho tiempo, que atraviese el Cerro de las Mitras? A ver, ¿dónde están las reglas? ¿Dónde está la competencia? O sea, un gobernador no puede ir por el mundo repartiendo contratos y viendo. Ahora vemos que sí. No, y peor Es un aún, estilo real. Alejandro, peor aún. Es el único gobernador en la historia de este país que inaugura, Claro. abre placa, contabiliza y sella obras que apenas son anunciadas. Un render. Es un render. Ujú. Un render se convierte ya, aquí entraron ya 3,000 millones de dólares y con ese render declaramos inaugurada la planta de fritos de no sé dónde. Claro. Y hace todo, espérame, eso no ha llegado, no está contabilizado, no ha llegado a la Hacienda Nacional los Como pagos. dicen, no ha hecho ruido la caja registradora. Y Exactamente. ahora se entiende la reticencia del gobernador Samuel García a no entregar la WIFE a la fiscalía, que por Claro. cierto, fue ya una demanda Ya que lo- le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya debió Acabas de haberlo. tocar un punto importantísimo. Es cierto, muy cierto lo que dices, pero también es tan cierto como que una parte importante por la que al final no dejaba el hueso de que yo quiero la fiscalía es porque él ya sabía que estaban investigando el despacho de su papá. Que por cierto, un despacho en donde personajes importantes del mundo académico, de estudios medios y superiores, ha tenido que pasar a dejar pago de protección, ¿sí? Como una mafia. Como una ¿Cobro de mafia, piso? de miles de millones de pesos para que no se les moleste, ni se les investigue, ni se les mueva el tapete, etcétera. Es decir, hay un cobro ya de piso oficial y formal, foso. Y qué curioso, Ramón, que entre los candidatos que Samuel García propuso para ser el fiscal de Nuevo León está precisamente Carlos Mendoza Cano. O empleado del papá. Así es. Pues bueno, Sí, estamos aquí ante claro. una realidad que podríamos estar 3 horas hablando de cada uno de los temas. Hay demasiada información. Aquí no digo, hay una bola de puntualizaciones, pero no acabaríamos. Está muy obvio. Lo que, como yo aquí me quedo con la frase de Juan Gabriel. ¿Cómo está hoy Samuel García? Lo que se ve, no se pregunta. Bueno, y el tercer tema obligado es este secuestro, este levantón que le dieron a nuestro colega Jaime Barrera, periodista de mucha buena reputación en Guadalajara, y que por fortuna terminó en un retorno, digo, es un decir, feliz claro. porque el evento es infeliz, Claro. pero feliz porque apareció con vida y Está está con con vida. su familia hoy. Tengo el privilegio de haber conocido desde la juventud a Jaime. Nos tocó cuando estábamos como directivos en el periódico del Norte tenerlo y contratarlo para el asunto de la corresponsalía de Grupo Reforma en Guadalajara. Luego se incorporó, fue de los fundadores de Mural, el periódico del grupo ahí en Guadalajara. Y pues de una u otra manera fue escalando áreas de investigación, jefaturas de redacción, y era un dínamo bien puesto hasta llegar a su dirección. Luego ya tuvo algunas cuestiones en las cuales él eh, salió para convertirse en director del Informador, también fue director de Milenio, y terminó ahorita, como estaba ahorita, en director bueno, el director, el Anchor, De Televisa. de Televisa, de N+, Ujú. en Guadalajara, pero es un consenso de todo el mundo que Jaime Barrera, y yo lo suscribo, es uno de los buenísimos profesionales del periodismo, no que menosprecia a ninguna gente más, pero hay que decirlo, se fueron con alguien de alto perfil, Así y es. esa es una diferencia muy Se importante. cruzó una línea roja. Porque el mensaje aquí, yo siento que el mensaje, quien quiera que lo haya dado, querido dar, quien quiera que hizo el favor para que alguien lo hiciera, para que se diera el mensaje, es, señores periodistas, no estén metiendo las narices donde no les compete. Lo digo. A ver, es un triste recordatorio más de que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en este país.
¿Cuántas tragedias de asesinatos de periodistas hemos visto en Guerrero, en Tamaulipas, en el propio Jalisco, que es el estado con el mayor número de personas desaparecidas en el país? Y como dice el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, esto fue otra cosa, porque no fue un secuestro, no fue un homicidio. Vimos las imágenes saliendo Jaime Barrera de su programa radiofónico, donde fue interceptado por 3 personas armadas. Ya dando declaraciones, él dice que lo violentaron, específicamente dice, me dieron tablazos. ¿Por qué? Porque quien fuera que lo haya secuestrado, ese comando armado le preguntó, ¿quién te consignó a escribir lo siguiente? Y lo que no saben es que habemos periodistas que escribimos sin consigna. Claro. Y eso lo malinterpretaron y fue una señal de decir, hay ciertos temas en los cuales no te puedes meter, pero no sabemos qué temas ni qué otros temas son los que no se pueden meter. O hay especulaciones, por supuesto. Hay personajes del aparato federal de inteligencia citados por Héctor de Mauleón que dicen, esto fue algo que le incomodó al Estado Mayor del Mencho, que es el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes. Después, Raimundo Rivapalacio, periodista también en una columna, dice, lo que más le incomodó al Cártel Jalisco fue que se revelara en una columna de Jaime Barrera la ubicación de Nemesio Ceguera Cervantes, porque había pasado desapercibido durante meses por todo el aparato de inteligencia mexicano, y con esa columna se reactivó una búsqueda que estaba pausada. Me quedo con tu idea, Rodrigo, del recordatorio y sería muy triste que nos pareciera normal que a un periodista lo agarran a tablazos. A cualquier persona, obviamente, pero a un periodista. Y también veo con tristeza también una cultura del desdén que se ha trabajado este sexenio hacia el periodismo. La última prueba fue cuando, y está bien que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga su guerra y defienda sus puntos y sus argumentos, pero pues el último detalle y no es un detalle, es una cuestión de mucha gravedad, es cuando revela el teléfono de la periodista de New York Times. Es decir, y él finalmente dice, pues que cambie de teléfono y ya. Podría decir ahorita, pues que se soben los tablazos y ya. Que se ponga Yodex. Que se ponga Yodex Y y ya. ya. Es decir, es un llamado de atención al presidente y a los gobernantes en decir a los periodistas se debe de proteger, al igual que toda la población. Pero, como bien dices, no es algo que debamos portar con orgullo en este país, que siga siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo. Y lo que le pasó a Jaime y toda nuestra solidaridad a ellos y a todos los periodistas en Jalisco es, pues, es un mensaje muy, muy lamentable, y que la política que está instaurando al presidente de una guerra frontal contra el periodismo, porque a él no le gusta lo que escriben, creo que es algo que debe cambiar y desde ya. No olvidemos que esto revive también un poquito lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva Por en supuesto. ese atentado, que por fortuna las balas no lograron penetrar los vidrios de blindado de la camioneta, pero también eso fue el primer gran aviso de alto perfil Claro. que se dio, el de Ciro Gómez Leiva, y que yo siento que digan lo que digan, el asunto no está resuelto, No. y de algún momento dado van a venir noticias que podrían sacudir el espectro político de este país. Retomando lo que decías, Alejandro, sobre la actitud del presidente, acusa a todos los comunicadores críticos de ser parte del AMPA del periodismo. Cuando tú usas esa etiqueta, das carta abierta y luz verde a que violenten a cualquiera que ejerza la libertad de expresión y libertad de prensa en este país. Eso es gravísimo. Y el caso que comentaba Ramón de Ciro Gómez Leiva, pues también podría haber ahí un común denominador, porque el propio Ciro y la Fiscalía y en la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México concluyeron que todo apuntaba hacia un personaje llamado El Patrón, que fue parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y que se encuentra, por cierto, en Estados Unidos, y que será extraditado a México en 2 días antes de la 2 días elección. antes de Claro. la elección. Claro, y tenemos que mencionar que esta misma código magenta a ti, Ramón, en cuestión específica, pues el jefe de la oficina. El jefe de la oficina del gobernador, ¿sí? Envió a través de
de gente cercana a ti, pues una amenaza directa y está una denuncia puesta entre asociaciones de periodistas y ante las mismas autoridades. Es decir, no estamos hablando tampoco de Sí, un, pero ese de un fenómeno- grupo organizado, del no, crimen sí, pero organizado. ese es el efecto que está diciendo Rodrigo. Claro, Que si el presidente no respeta y llama al periodismo, a los periodistas ampones, Claro. pues está dando bandera blanca para Claro. la cacería. Claro, ¿Sí? claro. Porque si un presidente se digna a llamar señor Guzmán Loera, Ujú. a quien todo el mundo llama el Chapo, Sí, claro, y además a ellos les gusta que les llame así porque es su marca y su etiqueta. claro. Y a los periodistas les dice, como quiera decirle, porque a mí no me importan, pues estamos claros en dónde estamos Claro. parados. Qué bueno que Jaime Barrera está con vida. Saludos, Jaime. Tómate un tiempo para serenar un poquito los ánimos, pero pues el oficio es el oficio, tu decisión será tu decisión final. En lo que yo te conozco, siento que vas a mantenerte en la trinchera y esperemos que el gremio periodístico de este país, de una u otra manera, hagamos un arco de solidaridad para que estas Claro. cosas no sigan pasando y mucho menos que el presidente siga defenestrando a todos los personajes que no opinan como él, que ya resultan ser más o menos como el 99% Así es. de los nombres importantes del Claro. periodismo de este país. Gracias.